Padre, gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de poder estar aquí, Señor, en tu casa. Señor, te pido que nos ayudes, que nos dé la sabiduría para poder hoy hablar tu palabra. Gracias por cada persona que hoy está en este lugar. Lo bendecimos, Señor, y que tu palabra pueda hablar a nuestro corazón, a nuestra vida, y que salgamos de este lugar edificados, Señor. Señor, gracias, gracias. Y te pido, Señor, que tú bendigas el esfuerzo de mis hermanos, Padre, para poder levantarse temprano y estar aquí, Señor. Gracias por el tiempo también. Yo sé que tú se los vas a retribuir, Señor, porque hay una ley, Señor, que tú tienes espiritual, principios, Señor, que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y si mis hermanos hoy están sembrando su tiempo, Señor, que tú también les tengas, Señor, tengamos que cosechar en tiempo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, bienvenidos. Amén. Yo creo que es una bendición poder estar aquí. No sé, porque están hablando de que hay rebrotes en nuestro país y algunos estados ya los mandaron a semáforo rojo. Creo que son 10 estados. Y si no, pues ahí, hermano, no sé si esté bien el dato. Pero imagínense que otra vez nos vuelvan a mandar a un confinamiento. Yo por eso creo que el estar aquí ahorita, tenemos que dar gracias al Señor por este tiempo que nos da. Amén, hermanitos. Vengamos con la disposición de siempre poder encontrarnos con el Señor. Creo que al venir a este lugar no es la disposición o la prioridad, no tendría que ser quién viene, quién no viene, el pastor que va a predicar, que no va a predicar, sino la prioridad tendría que ser en tener un encuentro con Jesucristo. Aún a pesar de que ya lo hayamos tenido, tenemos que seguir, hermanos, teniéndonos encuentros con nuestro amado. Amén. Y bueno, yo creo que es una bendición estar aquí. Usted puede levantar su mano y decirle gracias, Señor, porque me tienes aquí. Amén. Gracias, hermano. Quisiera comenzar con este versículo, hermano. Lástima que ahorita no se ve en la pantalla, pero ahí usted me puede seguir. Si usted tiene su celular y ahí tiene la Biblia, si usted me puede seguir con los versos, quisiera leerles Isaías 52:7. Ya se ve, mire. Isaías 52:7 dice: qué hermosos, mire cómo está diciendo Isaías, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión: tu Dios reina. Ese es un texto, hermano, extraordinario, porque me llama la atención cómo está, hermanos, Isaías está hablando, dice: qué hermosos son sobre los pies, sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Las buenas nuevas es el evangelio. Los pies, hace 8 días estábamos hablando un poquito acerca de los pies. Cuando Abraham, a Isaac y a Jacob, a cada uno de ellos les da el Señor la misma promesa: te multiplicaré, yo te bendeciré en la tierra que te voy a dar, a ti, no solamente a ti, sino también a tu descendencia. A Abraham le dijeron: recorre la tierra. Para recorrer la tierra tenía que ser con los pies. A Isaac le dijeron: siembra en esa tierra, y para sembrar en esa tierra tiene que usar las manos. Pero a Jacob, cuando él se recostó su cabeza sobre aquella piedra, entonces ahí le dieron la promesa que le iban a dar, la tierra de abundancia. Amén. Entonces, aquí en este caso los pies son importantes, porque nuestros pies representan el caminar. Y Isaías está diciendo que son hermosos los pies, pero que están sobre los montes. Y me llama la atención que los montes, hermanos, representan cosas bien extraordinarias para Dios. En lo espiritual, los montes tienen una trascendencia para nuestro Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque ahorita lo vamos a ver más adelante, pero en los montes, ahí en el monte Oreb, hasta había un corito hace tiempo que cantábamos y decía: allá en el monte Oreb la zarza ardía, allá en el monte Oreb la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía. Bueno,
Entonces, ahí en el monte Oreb es cuando Dios le dice a Moisés, hermanos, le hacen el llamamiento. Él fue y llevó las ovejas de su suegro, amén, al desierto, pero él fue más allá del desierto, y más allá del desierto se encontró con el monte de Dios, con el monte Oreb. Y ahí le hicieron un llamamiento a Moisés. Ahí mismo, hermano, en el mismo Moisés, cuando usted lee un poquito, hermano, la Biblia, también nos encontramos que estaba el monte Sinaí, y a Moisés le dijeron que tendría que subir al monte Sinaí. ¿Para qué? Ahí le dieron las tablas de la ley, hermanos, ahí le dieron los mandamientos. Pero dice la Biblia, hermanos, que una nube vino y cubrió, hermanos, a Moisés. Y cuando él cubrió, hermanos, la gloria del Señor estaba en aquel lugar. Y dice que el pueblo, hermano, que estaba abajo miraba, hermano, cómo la gloria del Señor estaba en la cúspide de aquel monte. Entonces creemos, hermanos, que los montes tienen, hermano, una trascendencia extraordinaria para Dios. Cuando nosotros miramos también Jesús, hermano, cada vez que él quería estar solitario y apartarse, hermano, él se apartaba a lugares solitarios para poder orar. Y uno de los montes también Jesús, hermano, utilizó montes. Ahora en lo físico, hermanos, cuando nosotros queremos un poquito despejarnos de toda la situación que hay, hermano, la rapidez con que a veces vivimos la vida, hermano, las actividades que a veces nosotros podamos tener, y hermanos, ver en una ciudad la rapidez con que la gente vive, entonces muchos a veces quizá podemos, hermanos, subir a un monte. Y cuando nosotros, hermano, no sé si alguno de ustedes lo ha hecho, se ha ido, hermano, se ha subido a un monte, y cuando usted se sube a ese lugar, quizás hasta se despeja, respira un aire tranquilo, como que le da paz, y como que la perspectiva de nuestra vida empieza a cambiar un poquito. Y ahí es donde podemos reflexionar. Por eso en el Salmo 121 dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Entonces tal pareciera como que el salmista también estaba reconociendo que los montes, hermanos, de los montes viene el auxilio y el socorro de Dios y la protección de Dios. Entonces Isaías está diciendo: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Es decir, si alguien quiere llevar las buenas nuevas, que el evangelio son buenas noticias, como hace un momento le estaban leyendo el versículo, hermano, decidle al justo que le irá bien. Entonces tal pareciera como que entonces, si nosotros queremos tener un mensaje de buenas nuevas, nuestros pies, que son los que nos guían, tienen que estar encaminados hacia los montes, hacia los montes. ¿Por qué? Porque en lo espiritual hay una trascendencia, hermanos, en los montes. Amén. Y entonces ahorita vamos a hablar acerca de los montes, pero hay algunas cosas que yo quiero llevarle, hermano, a usted. Y hay un versículo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 17 versículo 9. Como le he dicho en varias ocasiones, Dios es un Dios extraordinario. ¿Cuántos sabemos eso? Y en el libro de Deuteronomio capítulo 29 versículo 29 dice que hay secretos que le pertenecen a Dios. Pero en algún momento, hermanos, hay entidades espirituales que conocieron algunos secretos de Dios y saben la trascendencia que hay. Porque, por ejemplo, en el caso de Luzbel, dice que él fue, hermano, cuando él empezó a rebelarse contra Dios, él dijo: subiré al monte de Dios y me haré semejante al Altísimo. Entonces, aún Dios, hermano, sabe la trascendencia, y podemos encontrar, hermano, que Dios también, hermano, puede habitar en los montes. Por eso Luzbel dijo: subiré al monte de Dios. Amén. Entonces hay entidades espirituales que saben la trascendencia, hermanos, que conocen algunos secretos de Dios. Amén. Y como él copia todo lo que Dios hace, miremos este versículo. Dice Apocalipsis 17:9: aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas
son 7 montes. Mire, son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Entonces, hay una entidad espiritual. Cuando usted empieza a ver Apocalipsis 17:1, desde hermanos, desde el versículo 1, Apocalipsis 17:1, nos podemos encontrar, hermanos, que hay una mujer. Se lo voy a leer el versículo, hermano. No lo tengo ahí, no lo tengo en la presentación, pero mire cómo dice el versículo 1. Y uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera. Ese es el versículo 1, que está sentada sobre muchas aguas. Ojo, que está sentada sobre muchas aguas. Entonces, ¿quién es esa mujer? Hermano, Juan la está describiendo como la gran ramera. Y entonces en el versículo 9 dice: aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Recuerda el versículo que empezamos a leer, hermano, Isaías: cuán hermosos son sobre los montes los pies que anuncian el evangelio, hermanos. Amén. Pero entonces hay una entidad que Juan, desde el versículo 1 de este capítulo 17, le está diciendo que es la gran ramera. Amén. Pero esa gran ramera, hermanos, esa mujer está sentada sobre 7 montes. Hermano, cuando usted investiga en la Biblia, no sé si el dato lo tenga correcto, y si no, usted, hermano, por favor vaya a corroborar esto que le estoy diciendo. En la Biblia encontré que la Biblia habla de 16 montes. Amén. Pero 7 de ellos son los más importantes. Ahora, esta mujer está sentada sobre 7 montes. Amén. Y cuando miramos, hermanos, en el versículo 1 que también le mencioné de Apocalipsis, dice, hermanos, el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Es decir, no solamente se sienta sobre los montes, sino también sobre muchas aguas. Ahora miremos algo, hermanos, que está en Zacarías capítulo 5, versículos del 5 al 8. Mire por favor lo que dice Zacarías 5, del 5 al 8. Salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora y mira que esto, ¿qué es esto que sale? Y dije: ¿qué es? Y él dijo: esto es el efa que sale. Y añadió: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Versículo 7. Y aquí una tapa de plomo fue levantada y había una mujer sentada dentro del efa. Entonces dijo: esta es la maldad. Pero también recuérdese que ahí estaba la iniquidad dentro del efa. Entonces dijo: esta es la maldad, y la arrojó al interior del efa y arrojó la tapa de plomo sobre su abertura. Entonces aquí encontramos, recuerde que en Apocalipsis 17 Juan se le está, como él le dieron la revelación del Apocalipsis, está diciendo que hay una mujer que está sentada sobre 7 montes. Amén. Y entonces Zacarías nos está diciendo: ¿quién es esa mujer? Es la maldad, es la iniquidad. Amén. Es la iniquidad. Y hermano, hemos estado hablando un poquito acerca de la iniquidad. Amén. Que la iniquidad es un ente espiritual, hermanos, preexistencial antes de que hubiera tierra. Dios hizo, porque en el caso de Luzbel también miramos que hizo creaciones angélicas, y algunas de esas creaciones angélicas se rebelaron en contra de Dios. Amén. Y entonces miramos nosotros, hermanos, eso es antes de que pudiera existir este planeta Tierra como nosotros lo conocemos. Amén.
Espero que me esté dando, hermanos, a entender correctamente. Entonces, cuando nosotros miramos, hay una mujer que en algún momento se rebeló. Y esa mujer, hermanos, como lo he, hermano, hablado el día martes, esa mujer es precisamente, recuérdese que también en el libro de Jeremías había una mujer que le hacían culto, y esa era la reina del cielo. Amén. Esa Babilonia también, hermanos, esa Babilonia que está ejerciendo una influencia, porque cuando se habla la Biblia de quién es la gran ramera, es Babilonia. Pero Babilonia no es solamente una ciudad, sino es un ente espiritual. Aquí está hablando, hermanos, Apocalipsis está diciendo que es una mujer. Zacarías entonces nos da luz y nos dice quién es esa mujer. Esa mujer es la iniquidad. Porque mire el versículo 6. Esta es la iniquidad de ellos. ¿En qué dice? En toda la tierra. Y recordemos un poquito, solamente recordándole a usted, hermano, que cuando el salmista habla, Salmo capítulo 32, usted lo puede leer, hermanos. El salmista, eso es un salmo que escribió David. Y cuando usted mira, David hace referencia a la transgresión, al pecado y a la iniquidad. Eso entonces me deja ver que puede haber facetas del pecado. La transgresión, hermano, podemos transgredir todos. Eso va a afectarnos a nosotros mismos y en algún momento a nuestro cuerpo solamente. El pecado puede incluir a una persona o a terceras personas, hermanos. En este caso el pecado puede afectar el alma, pero está la iniquidad, que eso, hermanos, son en algún momento podemos, hermano, una persona que esté afectado por la iniquidad puede afectar a sus generaciones. Ahorita vamos a hablar un poquito y que Dios me ayude y que el tiempo me alcance, hermanos. Y si no, pues en otro momento. Pero esta es la iniquidad. Ahora miremos. Cuando tanto, hermanos, Juan está diciendo que está sentado. Note por favor que esa mujer está sentado sobre 7 montes. Está sentada, perdón. Y también en el versículo 1 dice que está sentada sobre muchas aguas. Eso por favor quiero que note. Ahora, la palabra esta que aparece, hermanos, en Zacarías, porque también dice que está sentada, es la palabra Yashab. Y esta palabra Yashab significa, hermanos, juicio de emboscada. Pero me llama la atención que esta significa casarse, relaciones íntimas. Entonces, ¿qué es lo que está buscando esa mujer? Que está sentada sobre 7 montes, sobre muchas aguas. Pues en algún momento tener una intimidad. Amén. Y se lo digo de una vez, porque Apocalipsis 17:15, que tampoco se lo puse ahí, hermanos, pero cuando le dicen, le empiezan a decir a Juan ¿qué representa las muchas aguas? En Apocalipsis 17:15 le dice cuáles son las muchas aguas. Y dice que las muchas aguas son lenguas, son pueblos y son naciones. Entonces es gente. Entonces que multitudes también dice una versión, son multitudes. Amén. Entonces, si ella está sentada, y la palabra sentada significa casarse, relaciones íntimas, y está sentada sobre muchas aguas, hermano, lo que esa mujer entonces quiere es tener una intimidad con aquellas personas que le abran la puerta a esa iniquidad. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Ok, entonces miremos, hermano. Ya le dije quiénes son las aguas. Ya le dije, hermanos, que sentarse es relaciones íntimas. Pero ¿sabe cuál es el punto de esta mujer? Es que esta mujer, hermano, le llaman ramera. Y es que una ramera no puede ser fiel. Amén. Entonces lo que anda buscando es tener, hermanos, intimidad con todas las naciones, con todas las lenguas. Y ahorita le voy a, hermanos, a decir una información bien
que usted lo puede ir a corroborar lo que yo le estoy diciendo. Ahora miremos. Mire por favor Apocalipsis 14 versículo 1 al 4. Mire lo que dice. Miré, bueno, nada más el 1 y el 4. Miré y he aquí que el cordero estaba. ¿Cómo estaba el cordero, hermano? Ayúdeme por favor a leer. ¿Estaba qué? ¿De pie en dónde? ¿Sobre quién? Sobre el monte Sión. ¿Y quién es el monte Sión? Es la iglesia. Hebreos capítulo 12 versículo 22 nos dice y nos deja ver quién es el monte Sión, porque no os habéis acercado a la ciudad que se podía palpar, sino os habéis acercado al monte de Sión, a la congregación de los justos, de los primogénitos. Usted puede leer, hermanos, Hebreos capítulo 12 versículo del 20 en adelante. Entonces, ahí está. Mire por favor. Y miré y aquí que el cordero estaba de pie sobre el monte Sión. ¿Se acuerda lo que empezamos en el versículo de Isaías? Cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son, hermanos, los pies de los que están sobre los montes. Amén. Entonces aquí miramos al cordero. Apocalipsis 14, al cordero que estaba sobre el monte Sión. Y mira lo que dice: y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre. ¿En donde lo tenían? Escrito en la frente. Amén. Pero Juan nos sigue diciendo quiénes son. Ahora recuérdese que en Apocalipsis capítulo 7 también aparece este mismo número de 144,000. Y también aparece en Apocalipsis 14. Cuando usted empieza a investigar un poquito y hace una comparativa en aquel, hermanos, aquel número 144,000 que aparece en Apocalipsis 7 y el que aparece en Apocalipsis 14, hay unas diferencias bien notables. Entonces, en el caso de Apocalipsis 7 aparece ese número 144,000 y dice que son 12,000 de cada tribu. Entonces eso sí podemos ver que es un número literal, como lo mencionan algunas sectas, en este caso, para no decir nombre, los testigos de Jehová. Y dice que ellos tienen que ser de los 144,000 y que es un número literal. Apocalipsis 7 sí es un número literal, pero se está refiriendo a aquellos sellados que son 12,000 de cada tribu, de la tribu de Israel. Pero en el caso de Apocalipsis 14 no puede ser un número literal. Esto es un número, hermanos, simbólico, porque en el caso que le estoy diciendo, Apocalipsis 14, el monte Sión, siempre que se habla del monte Sión, hermano, podemos relacionar lo que es la iglesia con la iglesia. Amén. Y entonces en el versículo 4 nos dice Juan: estos son, note por favor que estaba el cordero de pie sobre el monte Sión. Y entonces dice el versículo 4: estos son los que no se han contaminado con mujeres. No podemos decir, hermano, mire, ¿cuántos somos casados aquí? No, levánteme su mano por favor, bien. Perdóneme, hermano, ¿a poco una mujer contamina? Hermano, pero si nosotros los que hemos casado, no podemos decir. Es más, el apóstol Pablo, me parece, no sé si en primera de Corintios o en segunda de Corintios 7, hermano, ahí nos empieza a hablar algunas cosas. O búsqueme por favor, porque no recuerdo. Cuando hay un versículo, usted ahí lo puede buscar, hermano, y dice que la mujer santifica al varón. ¿Sí lo ha leído o no lo ha leído? ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿cómo nos está diciendo quiénes son estos 144,000? Juan, y nos deja ver quiénes son. Son los que no se han contaminado ¿con qué? Con mujeres. Entonces no puede estar hablando, hermanos,
en este caso, de una mujer, hermano, como nosotras las conocemos, pues. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanitos? Hermanitos, ¿me estoy dando a entender? Ok, entonces, ¿quién será esa mujer? Recuerde que hermano Juan en Apocalipsis 17 dice que hay una mujer que está sentada sobre ¿qué? Sobre 7 colinas, sobre 7 montes. Y esa palabra, hermano, Zacarías nos deja ver quién es esa mujer. Son entidades femeninas. Amén. Y esas entidades femeninas, hermanos, lo que buscan, de hecho, hermano, usted puede investigar los espíritus súcubos y los íncubos. Amén. Usted mira en la Biblia hablar de Lilith, y aunque, hermano, dicen que, bueno, que esa fue la segunda esposa de Adán, esas son algunas situaciones que han dicho algunos, pero son entidades. Porque ¿qué está buscando aquella mujer que está describiendo Juan? Está sentada sobre 7 montes y sobre muchas aguas. Y ya le dije que la palabra sentada tiene que ver con casarse. Entonces eso quiere decir que aquella mujer está buscando tener intimidad ¿con quién? Con las personas, con naciones. ¿Me estoy dando a entender, hermanito? Amén. ¿Usted le puede dar un fuerte aplauso a nuestro Dios? Yo sé que es un culto de Santa Cena y ahorita, hermano, que Dios me ayude. Pero yo le voy a pedir algo, que usted vaya y busque, lo pueda googlear y ponga las ciudades que están sobre 7 montes. Usted lo puede googlear, hermanos, y como Google lo sabe todo, entonces en algún momento le van a aparecer las ligas. A mí me llamó la atención cuando fui y le puse ciudades sobre las que están sobre 7 montes. Y hay una liga que me apareció, no recuerdo, hermano, ahorita la verdad no recuerdo, pero fue la segunda liga que yo le hice clic. Y entonces me apareció toda una información bien extraordinaria sobre ciudades que están sobre 7 montes. Y lo más terrible que encontré es que tanto en el continente africano, el continente europeo, Oceanía, América y Asia, en todos ellos, en todos los 7 hermanos, ¿cuántos continentes son? 5. A ver, Europa, América, Asia, Oceanía. ¿Y qué me falta otro? ¿Me falta otro? África. 5 continentes. En todos ellos, en todos los continentes, hay ciudades que están construidas sobre 7 montes. ¿Qué le estoy diciendo? Que entonces la mujer quiere sentarse sobre 7 montes, pero no solamente sobre los 7 montes, sino también sobre las muchas aguas. Y las muchas aguas entonces representan pueblos, naciones, lenguas, multitudes. Es decir que entonces esta mujer llamada iniquidad, este ente espiritual que en algún momento esa, hermanos, iniquidad, usted cuando mira, hermanos, ahí el apóstol Pablo hablando del hombre inicuo, entonces en algún momento, hermanos, va a través del hombre inicuo, hermanos, va a ejercer y está ejerciendo, porque también la iniquidad es un espíritu que está ejerciendo una influencia hoy en día. Se está sentando sobre muchas aguas. Amén. Ahora, el misterio de los 7 montes. Miremos algo aquí.
se sienta, es la palabra que cisma, sentarse, permanecer. Mire lo que dice también, palabra sentarse, permanecer, quedarse, habitar, habitar, montar sobre. Miremos Apocalipsis 18:3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Entonces, ¿cómo va a venir, hermanos, a tener una intimidad con todas esas muchas aguas? Entonces, ella tiene un vino, y ese vino es el vino de la pasión ¿de qué? De su inmoralidad. ¿Y qué es lo que está viendo hoy en día, hermanos? Precisamente eso lo podemos estar viendo en todo el mundo. Una inmoralidad terrible. Casos, hermano, que se están presentando dentro de las familias terribles. Padres abusando de sus propias hijas. El machismo, hermano, como que en este tiempo que se ha estado de encierro, se ha manifestado más terrible. Padres golpeando a sus hijas como si no fueran sus hijas, hermano. Yo tengo 3 hijos, 2 de ellos son varones, y que quizá con ellos, hermano, mi esposa a veces me dice que con ellos soy un poquito más riguroso. Y con mi hija, cuando ella me da una sonrisa, cuando ella, hermano, ella tiene una característica que es muy tierna. Y me dice mi esposa, como que a veces les pegas más a tus hijos que a tu hija. Pero es que cuando mi hija me agarra, hermano, a veces me da besitos, y como si nos desarman con eso. Pero entonces ver a padres, hermano, donde en algún momento tienen tanto hijos como hijas, y hermano, padres que donde se sientan a la mesa y les dicen a los hijos, y los hijos quieren recoger su plato, y les dicen: no, 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 para eso están las mujeres. Perdóneme, hermano, por eso es que se está cayendo al otro extremo. Este encierro ha venido a sacar muchas cosas que están guardadas en las personas. Pero yo creo que es esa iniquidad, esa, hermanos, iniquidad que está dando el vino de su inmoralidad. Y no solamente el vino de su inmoralidad, sino también esa mujer tiene mercaderes que están en la tierra y que en algún momento se han enriquecido, hermano. Mire cómo dice: se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Hoy, para anunciar algún, hermanos, jabón, algún shampoo, alguna cosa que quieran vender al mercado, que se utiliza mensajes sexuales. Entonces, pero yo le tengo una buena noticia, porque hoy usted y yo vamos a participar de un vino, y ese es el vino. Esa copa que hoy vamos a tomar es la copa del nuevo pacto. ¿Cuántos decimos amén? Y a través de ese vino, a través de la sangre de Jesucristo, hermano, yo no sé si usted pueda entender esto, y algunos podrán decir: ¿cómo es que a través de un pedazo de pan y una copita que vamos a tomar, cómo se puedan romper ahí maldiciones? Pero ¿sabe qué? Que Dios lo puede hacer. Amén. Entonces, miremos Roma. Cuando usted ahí le da clic, por ejemplo, Roma está, hermanos, sobre 7 montes, y estos son los montes: el Aventino, el Capitolino, el Celio, el Esquilino, el Monte Palatino, el Quirinal y el Viminal.
estos son los 7 montes. En primera instancia, cuando usted investiga acerca de las ciudades que están sobre 7 montes, por lo regular siempre le va a aparecer Roma. Amén. Pero mire otra ciudad, Estambul. Estambul es la capital de Turquía. Y por lo que hemos estado viendo, hermanos, la enseñanza apostólica, Turquía hoy en día está teniendo también una trascendencia en el plano escatológico. Amén. Porque cuando nosotros miramos en algún momento, hermanos, la ubicación geográfica de Turquía tiene que ver ahí, hermano, en Asia. Precisamente ahí estaban las 7 iglesias. Bueno, Estambul, que es la capital de Turquía, también está situada sobre 7 montes. ¿Y cuáles son? Sultanahmet, hermano, en donde está sentada Sofía, en donde está la Santa Sofía. Columna quemada, mezquita Suleimaniye, mezquita de Fatih, mezquita de Selim, mezquita de Mirima, mezquita de Haseki Hurrem. Estambul tiene 7 montes. Jerusalén también está sobre 7 montes: el Opel, el Sión, el Moriah, el Besetá, el Acra, el Gareb y el Goat. Entonces mire por favor todas las ciudades que están sobre 7 montes. Washington también está sobre 7 montes: Capitol Hill, Meridian Hill, Forest Hill, Hillbrook, Hillcrest y Knox Hill. ¿Hay otro? Mire, hay más ciudades que ya no se los puse, pero también están 7 montes místicos. Esto, hermano, también tiene que ver porque hay gente, de hecho hay un libro que también se llamaba Los 7 montes de Dios. Y ellos toman estos 7 montes como el monte de la comunicación, el monte de gobierno, monte de la educación, de la economía, de la religión, de la celebración, de la familia. Y son montes que, hermanos, en algún momento se han predicado, pero no me quiero meter, hermano, en esto, sino yo quiero seguir más adelante. Ahora, hermano, ¿me estoy dando a entender por qué los montes tienen una trascendencia? Hermanitos, ¿sí? ¿Me estoy dando a entender? Ok. ¿Por qué entonces del lado de las tinieblas están copiando? Y a veces nosotros como cristianos, hermano, no nos damos cuenta que hay una trascendencia bien impresionante, hermanos. Mire, Salmos 87:1, mire cómo dice este salmo. Es un cántico. En los montes santos están sus cimientos. O sea que en los montes hay cimientos. ¿Y qué son los cimientos, hermanos? Es el fundamento. Pero en el caso de este cántico, hermanos, este salmo está diciendo que en estos montes hay cimientos, hermano, pero son santos. Recuérdese que cuando en las vestiduras sacerdotales había dentro de las vestiduras estaba el sacerdote, hermano, tenía que llevar una placa en la frente, y en esa placa había una inscripción que decía santidad a Jehová. Y santidad quiere decir apartado. Entonces, cuando están hablando de montes santos, son montes, hermanos, donde ahí una de las cosas que hay precisamente tiene que ser santidad. Recuerde que le dijeron a Moisés cuando él estaba, hermanos, en el monte Horeb: quita el calzado de tus pies, porque donde tú estás sé santo. Amén. Entonces, en los montes hay cimientos, hay fundamentos. Pero esos montes, por eso es que yo le hacía, hermano, le hacía ver que dice: qué hermosos son los pies de aquellos que están sobre los montes. Y para caminar sobre los montes se necesita tener limpieza. Ok, miremos.
Salmo 24:4. Mire lo que dice este salmo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Y el versículo 4 nos da la respuesta. El que tiene ¿qué? Manos limpias y corazón puro, que no ha puesto su alma en cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces ahí son 4 cosas. El que tiene manos limpias, el que tiene corazón puro, 2, el que no ha puesto su alma en cosas vanas, 3, y ni jurado con engaño, 4. Ahí hay una cuadridimensión. Amén. Prosigo. Mire este Salmo 15:1, del 1 al 5. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y mire, aquí ya nos añade más. El que anda, ¿cómo? ¿Cómo tiene que andar? Dentro de las ministraciones de las ofrendas nos decía, ¿verdad?, que algo que hoy se está perdiendo precisamente es la integridad, la honestidad. Pero entonces aquí cuando está hablando el que anda en integridad, forzosamente tiene que estar relacionado con ¿qué? El andar, hermanos, con los pies. Amén. El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. Mire, y aquí ya encontramos otra cosita. El que anda en integridad, obra justicia. Las obras tienen que ser forzosamente también, hermanos. Las manos están relacionadas con las obras. Pero sigue diciendo, el que habla verdad en su corazón. Entonces ya encontramos otra cosa aquí. El que habla está, hermanos, ¿con qué hablamos? Con la boca. Entonces ahí podemos ya encontrar, no solamente en el Salmo 24 dice, hermanos, el limpio de manos, el puro de corazón. Pero Salmo 15 nos está diciendo el que anda en integridad y el que habla verdad en su corazón. Entonces ya hay otro elemento, la boca. ¿Y la boca dónde está? En la cabeza. Por eso, hermanos, solamente le quiero recordar cuando Jesús le estaba haciendo una limpieza a sus discípulos. Él empezó, se quitó el manto, se ciñó una toalla y entonces empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Y cuando llegó con Pedro, Pedro le dijo, no, tú no me lavarás los pies. Entonces Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Pedro, ahorita tú no lo entiendes, pero va a llegar un momento en que lo vas a entender. Entonces, cuando a Pedro le dijeron esas palabras, entonces le dijo, Señor, no solamente los pies, no le dijo báñame, sino le dijo también las manos y también la cabeza. Amén. Entonces, mire, hermano, ¿qué le estoy tratando de decir con esto? Los montes representan del lado de Dios cosas extraordinarias, porque ya no vamos a llegar, hermano, por el tiempo. Pero también del lado de las tinieblas están tratando de usar los montes. Recuerda, hermano, cuando Dios, su pueblo, hermano, el pueblo de Israel, ellos iban en pos de dioses ajenos, tras la idolatría. Lo que Dios le decía, derriben los lugares altos. Entonces los lugares altos están relacionados, hermanos, con montañas, con montes. Amén. ¿Y por qué el Señor les decía que derribaran los lugares altos? Porque si no, entonces iba a empezar nuevamente una contaminación. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Y eso es, ¿quién estará en el monte de Jehová? ¿Quién habitará en el monte de Jehová? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Pero también nos están diciendo el que anda en integridad, obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua,
no hace mal a su prójimo ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso, ojos tiene que ver también con cabeza, hermanos, el perverso es menospreciado, pero honra a los que le temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da interés ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas, dice, permanecerá que firme. Recuerde que sentado también le puse, aquella mujer que está sentada, una de las cosas aparte de casarse significa permanecer. Entonces, ¿qué quiere permanecer esa mujer? ¿Por qué quiere permanecer en esas muchas aguas? Hermano, ya me entendió por dónde, o yo ya me di a entender, mejor dicho, por dónde lo quiero guiar. Porque esa mujer está corrompiendo a la humanidad. Hermanitos, usted no me dejará mentir, ¿cierto o no? ¿Se ha corrompido mal la sociedad? ¿Sí o no? ¿Cómo se han venido a estas generaciones? Antes, los hermanos que ya tienen una edad considerable, hermano, mi madre me cuenta, ella me dice que ella ni siquiera podía mirarle a los ojos a su papá, porque nada más le levantaba la mirada y ¡pah! Quizá algunos, la psicología moderna hoy nos va a decir, no, miren hermanos, a quienes todavía de los que estamos aquí, todavía conocimos la chancla restauradora. Levánteme su mano, por favor. No quedamos traumados. ¿Quién conoció todavía el cinturón de la verdad? Ay, hermanitos. Pero la Biblia habla de disciplinar, ¿cierto o no? ¿Sí o no, hermanos? A veces por no llegar a esa parte, por eso es que se vienen corrompiendo también. Bueno, seguimos. ¿Sí me estoy dando a entender, verdad, hermanitos? Prosigo. Mire lo que, para qué sirven los montes. Génesis 19, 16 al 17 dice: mas él titubeaba. Entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿De quién están hablando aquí? De Lot. ¿Y sabe por qué Lot, hermano? Dios tuvo misericordia a Lot, porque estuvo intercediendo a Abraham. Abraham le dijo: voy a destruir Sodoma, Lot. Y entonces Abraham dijo: si hubiere 50 justos, ¿destruirías esa ciudad? Si hubiere 45, si hubiere 40, si hubiere 30, si hubiere 20, si hubiere 10, no los hubo. Pero entonces, por la intercesión de Abraham, ahí estaba un hombre llamado Lot. Y entonces a Lot, mire qué extraordinario, hermano, ángeles. Todavía los ángeles tomaron su mano, como que entonces él no se quería salir de Sodoma. Amén. Tomaron su mano, hermanos, la mano de su mujer y la mano de quién más, de sus dos hijas. Le pregunto algo, hermanos: ¿Lot tuvo hijos? ¿Sí o no? Pregunta: ¿Lot tuvo hijos? ¿Sí o no? Levánteme su mano. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Bueno, ¿y los demás, hermanos? ¿Qué me importa, pastor? A mí, ¿cuántos hijos haya? Si tuvo hijos o no. Si tuvo hijos. Usted puede leer Génesis 19 y ahí usted se podrá dar cuenta, hermanos. Entonces dice: pues
Este capítulo 19. Dice, y la mano de sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. ¿A dónde le dijeron que escapara? Al monte. ¿Para qué? Para que no perecieras. Entonces, hermanitos, ¿para qué sirven los montes? Para escapar del juicio. ¿Cuántos decimos amén, hermanitos? Para escapar del juicio. Recuérdese, hermano, que viene juicios para los moradores de la tierra. ¿Con quién quiere, hermanos, aquella mujer, hermano, con quién quiere fornicar? ¿Con quién quiere, hermanos, sentarse? Sobre los moradores de la tierra también. Amén. Entonces, hermano, los montes, hay cosas extraordinarias en los montes. Sirve para escapar. Amén. Sigamos, porque ya no voy a llegar, hermano. Mire, Génesis 8:4. Y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca, ¿qué hizo? Descansó. ¿En dónde? Sobre los montes. ¿De qué dice? Ararat. Sobre los montes Ararat. Entonces, hermanos, recuérdense que se había venido un diluvio, una situación, un juicio para aquellos. Y les recuerdo algo, están hablando de Noé. Y la Biblia dice en Mateo 24, en la escatología de Jesucristo, cuando Él empieza a dar las señales de su venida, y le dice, hermanos, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, y no entendieron. ¿Hasta cuándo entendieron? Hasta que llegó el diluvio. Imagínense. Entonces, los montes escapan, pero en los montes también podemos encontrar descanso, un reposo. Pero también el Señor, hermanos, en ese monte Ararat, ahí hizo descansar el arca. Y entonces, hermano, ahí podemos encontrar nosotros, podemos ver que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos decimos amén? Y que todavía en este tiempo Dios nos está dando oportunidad para escapar de lo que viene a los moradores de la tierra. Que su misericordia, su amor todavía está vigente. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Yo ya nada más me voy a brincar todos estos. Este también. Este también. Este. Si pueden subir los de alabanza. Este también. Este. Perdón, hermanos. Híjole, me estoy. Este también. Este también. Para el martes. Este también. Este hermano. No, bueno, es que aquí yo voy más adelantado. El monte de la bendición. Es el slide 34. Síguele. Más. Ese es el monte de la bendición. Más. Esos hay que explicarlos, hermano. ¿Por qué Dios maldice al hombre? Más. Más, hermano. Perdón. Ahí está. Lucas 21:37 y Lucas 21:1 dice: durante el día enseñaba en el templo, pero el oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado, ¿qué monte? Los Olivos. Y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharle. Lucas 22:1 dice: se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada
la Pascua. Entonces hay un monte también, hermanos, donde ese monte nosotros podemos participar de la mesa del Señor. Cuando decimos amén. Ahora, hermanito, yo quiero decirle que la Biblia dice que Dios es lento para la ira, como se lo mencioné hace un momento, y grande en misericordia. Amén. La misericordia del Señor todavía está vigente el día de hoy. La gracia, su amor, hermano, todo lo que Dios ofrece, que en algún momento la gente no lo ha podido entender cuando dice es que Dios es amor, pero al final de cuentas, hermano, el amor que Dios ofrece ni siquiera nosotros lo alcanzamos a entender, solamente lo podemos, hermano, experimentar, porque al final cuando nosotros hablamos del amor de Dios podemos estar, hermano, hay gente que habla del amor pero ya lo corrompe, porque algunos consideran que el amor está implícito tener las relaciones sexuales, y cuando hablan de amor hablan de relaciones sexuales, pero el amor de Dios es algo extraordinario, es puro, es genuino. Amén. Y entonces cuando la gente experimenta el amor de Dios, ¿qué te va a provocar? Porque cuando dice Isaías, cuán hermosos son los pies de aquellos que están sobre los montes, que anuncian el evangelio. Porque el evangelio, hermanos, el evangelio es Cristo. El evangelio es Dios. ¿Y Dios qué es? Dios es amor. Pero cuando tú empiezas a conocer ese evangelio, hermanos, yo sé que en algún momento, hermanos, nosotros en algún momento, hermano, ha habido una corrupción también en nuestra alma. Pero te quiero decir hoy algo. A través de la mesa del Señor, si tú subes al monte de los olivos, si tú subes, hermano, al monte, y ahí en el monte participas de la mesa, entonces Dios puede limpiar tu caminar, tus manos, tus pies, si tú así lo crees. Porque ¿sabe qué? Te voy a decir algo. Es un pacto. ¿No dijo el apóstol Pablo que la copa representa el nuevo pacto? Es un nuevo pacto. Yo no sé, hermano, hay gente que ha hecho pactos, en algún momento, hermano, se ha entrelazado. La iniquidad ha venido, le han abierto puertas a la iniquidad. Hermano, ya no expliqué esto, pero por ejemplo en el caso de Caín, dice, mi pecado es tan grande. Y cuando usted investiga la palabra pecado, es la palabra abón hebrea, y esa significa iniquidad. Y entonces, hermano, Caín cometió un pecado, y hermano, 7 veces iba a tener que ser vengado Caín. Pero cuando nosotros miramos las generaciones de Caín, encontramos la 6ª generación, que es Lamec. Y Lamec dijo, si 7 veces es vengado Caín, Lamec les digo que será 70 veces 7. Entonces cuando no se rompe con la iniquidad, cuando no se quita esa iniquidad del corazón, por eso yo le decía, la iniquidad puede afectar generaciones. Yo sí quiero, hermanos, que Dios tenga que traer misericordia a mis hijos, a los hijos de mis hijos, a los hijos de mis hijos de mis hijos, a los hijos de mis hijos de mis hijos de mis hijos, y que su bendición venga hasta por 1000 generaciones. ¿Cuántos decimos amén? Si el Señor tardara mucho en venir, que Dios tenga misericordia de mi familia, de los míos. Que no se olviden, hermano, de un día del camino que le enseñó su padre, y del camino que un día a mí me enseñó mi padre, mi madre. Que si usted está aquí, no sea, hermano, solamente para estar en un lugar aquí, levantarse, sentarse, levantar las manos, adorar, sino que sea para que Dios siga efectuando un cambio a través de nosotros, y ese cambio repercuta en nuestros hijos. Pero yo le quiero decir algo: la Santa Cena es trascendental para que nos cambie nuestra genética. Amén. Entienda, por favor, que hoy no solamente usted va a comer un pedazo de pan y va a tomar una copita,
sino hoy lo que usted puede hacer es romper. Recuerde que hay una iniquidad que se quiere tener que quiere sentarse sobre muchas aguas, y lo está haciendo porque está corrompiendo las generaciones. Perdón, hermanos, yo sé que usted lo ha visto esto. Hoy ni siquiera hablemos de virginidad, porque eso es cosa. Hoy ni siquiera hablemos de... Yo me acuerdo que antes todavía, hermano, yo llegué a ver a mi abuela y ella le besaba la mano todavía. No, por hermano, no estoy diciendo que besemos, sino por respeto lo hacían. Se saludaban las familias de beso. Por ejemplo, en el caso en Venezuela, hermano, yo me di cuenta de algo. Y ellos, cada vez que iban a salir, ellos decían: bendición, mamá. Y entonces, hermano, no que le hiciera esto, pero si no, decía: bendición, hija, váyase en bendición. Ay, yo le pregunté: oye, ¿por qué dicen eso? Porque nosotros nos han enseñado a pedir la bendición a los padres. Hoy en día se están perdiendo un montón de cosas, ¿sí o no? Que Dios nos ayude. Así como está en su lugar, tráiganme los elementos, por favor, hermano. Gracias, Señor. Yo solamente, si me quitan por favor esto, hermanos. Permítanme, hermanos, permítanme. Ahí está ya. No tomé mi agua. Ahí en su lugar solamente le pido que hoy yo le pido al Señor y al Espíritu Santo que nos lleve a entender, a un entendimiento, para que cuando nosotros, usted, hermano, y yo tomemos del pan, le digamos: Señor, yo quiero morir a mi viejo hombre. Si en algún momento, hermano, es que eso es un tema bien amplio, que en 50 minutos o una hora que estoy compartiendo no se puede, hermanos, dar toda la información. Pero la iniquidad se puede ir arraigando. David reconocía que él tenía iniquidad y dice, hermano, Salmo 51, cuando David estaba hablando en pecado me concibió mi madre. Pero cuando usted lee un versículo o una frase antes, él está hablando de su iniquidad. Entonces, la iniquidad de David venía arrastrándola, hermanos. Y es que la iniquidad se puede arraigar en la genética. ¿Por qué? Porque David fue concebido en pecado. En pecado me concibió mi madre. Pero David, después, cuando miramos más adelante, no rompió con eso, hermanos. Y usted sabe las consecuencias que tuvo en su familia. Un hijo, hermanos, se elevó contra él. Su hermano violó a su hermana y todo lo que usted ya sabe. Entonces la iniquidad se puede arraigar. Pero yo le quiero decir algo. ¿Usted piensa que esto que vamos a hacer solamente es un rito? No. Hoy el Señor puede desarraigar toda iniquidad de nuestro corazón. Amén. Yo no sé qué usted es lo que venga arrastrando, hermanos, pero seguro que en algún momento todos tenemos cosas que decirle: Señor, quita esto de mí. Amén. Yo le voy a pedir a los hermanos que están aquí que pasen. O ¿cómo le hacemos? Ya no me acuerdo cómo le hacemos. Ok, los hermanos les van a decir cómo. Venga,
vénganse, hermanos, vengan por los elementos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada hasta el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada hasta el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias,
Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. ¿Alguien de los que estamos aquí en la explanada hace falta de los elementos? ¿No? Pasen allá con los hermanos. Hermanos, ya no hice un llamamiento, pero me hubiese gustado hacerlo. Si alguien no ha recibido a Cristo, quizá lo podemos hacer, se puede esperar. Y si alguien quiere recibir a Cristo, podemos orar por usted para que enseñarle la forma cómo se puede recibir a Jesucristo en el corazón. Amén. Y recuerde que la Santa Cena, hermanos, o la Cena del Señor, tiene una gran importancia. Primeramente es una ordenanza, pero cuando nosotros comemos el pan, entonces le estamos diciendo: Señor, queremos morir a nuestra carne, nuestros deseos, a todas aquellas cosas que nos estén llevando no a los montes, sino quizá, hermanos, a esos valles. Y en los valles pueden haber dificultades. Amén. Pero yo le pido al Señor que hoy nos traiga entendimiento a todos los que estamos aquí, para que nos demos cuenta de lo que hoy estamos haciendo. Levante su pan. Padre, gracias por el sacrificio que mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, y ese sacrificio nos ha dado vida a nosotros. Gracias por haber mandado a tu Hijo, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho y lo que sigues haciendo en nuestras vidas. Hoy queremos comer el pan, pero hacerlo con entendimiento, porque tú partiste el pan y le diste de comer cuando estabas con tus discípulos y les dijiste: comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Pueden comer el pan. Levante su copa. Señor, esa es la sangre del nuevo pacto. Y hoy, a través de tu sangre, Señor, que se tengan que romper maldiciones. Padre, si hay en nuestra genética, Señor, información que venimos arrastrando de nuestros ancestros, pero esas informaciones de maldición, hoy se tenga que romper toda maldición, y a través de tu sangre tú nos puedas limpiar, Señor. Límpianos, Señor. Cambia nuestros genes, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, toda iniquidad, Señor, tenga que ser quebrantada en el nombre de Jesús. Puede tomar la copa. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dígale: gracias, gracias, Señor
hermanos, día martes estamos de manera presencial en este lugar, 6:30. Día de mañana lunes hay servicio virtual para las mujeres, 6:30 de la tarde. El viernes tenemos oración virtual, 6:30 de la tarde. Y el miércoles tenemos oración por Jitsi Meet. Los que se quieran conectar, vamos a estar orando. Amén. 9 de la noche.